Descendió por la colina como una ola imparable de acero y muerte, un monstruo de 8.000 hombres y picas de 6 metros de largo que aplastaba todo a su paso. La falange macedonia, la formación más formidable de su tiempo, estaba a punto de darle la victoria al rey Filipo Beica. Sin embargo, esta fuerza invencible ocultaba una paradoja fatal. Su poder residía en una cohesión perfecta, y en el terreno desigual de Cinocefalas, cada paso hacia la gloria la acercaba a su propia destrucción. Esta no era simplemente una batalla más, sino el juicio final entre dos mundos, el momento en que el destino del Mediterráneo se decidiría no solo por la fuerza de las armas, sino por la capacidad de adaptación ante el caos. El águila de Roma y la estrella de Macedonia se observaban a través de una niebla matutina, y solo una sobreviviría al ocaso. El sonido de las olas, que durante siglos había arrullado las costas del Adriático, parecía ahora un murmullo inquieto, incapaz de ocultar la tensión que se respiraba en el aire viciado por la inminencia de la guerra. Desde hacía años, el delicado equilibrio de poder que Roma había intentado construir en el Mediterráneo estaba en una cuerda floja, a punto de romperse. En el este de Macedonia, aunque era solo una sombra del vasto imperio que Alejandro Magno había forjado, todavía albergaba sueños de grandeza bajo el mando de su ambicioso rey, Filipo Beica. Este monarca, astuto y calculador, había observado con atención los movimientos de la República Romana. Su osada alianza con Aníbal Barca durante la Segunda Guerra Púnica, el conflicto más sangriento que Roma había conocido, no había pasado desapercibida. Hacia el año 200 a.C., Roma sería victoriosa, habiendo finalmente doblegado a su archienemigo Cartago en los campos de Sama. La ciudad del Tíber era, en teoría, la dueña indiscutible del Mediterráneo occidental. Pero las victorias tienen un precio muy alto, a menudo pagado con la sangre de una generación y la ruina de la tierra. La guerra contra Aníbal, un conflicto que se había prolongado durante casi 2 décadas, había dejado a Roma en un estado de profunda debilidad. El sur de la península itálica, escenario de innumerables batallas, estaba devastado, sus campos quemados y sus ciudades saqueadas. El tesoro de la República estaba vacío, y su pueblo, desde el senador más acaudalado hasta el campesino más humilde, estaba exhausto, hastiado de luchas interminables y del constante luto por los hijos perdidos en tierras lejanas. Filipo Beica, desde su corte en Pella, era perfectamente consciente de esta fragilidad. Creía, con una lógica aparentemente impecable, que aquel era el momento perfecto para golpear, para aprovechar el desgaste de los romanos y reafirmar el dominio macedonio sobre Grecia y las estratégicas islas del mar Egeo. Su plan era metódico y audaz. En secreto, había forjado una alianza con el poderoso rey Seleucida, Antíoco y un pacto oscuro para repartirse las posesiones del debilitado Egipto ptolemaico. Como primer paso, Filipo centró su atención en el Dodecaneso, lanzando ataques contra las ciudades aliadas de Pérgamo y Rodas, dos potencias navales que actuaban como estados tapón y vigilantes de la libertad griega. El rey macedonio, sin embargo, subestimó el miedo que sus ambiciones generaban. Las pequeñas polis griegas, orgullosas de su independencia y con una memoria histórica muy larga, miraban con profundo recelo el resurgir del imperialismo macedonio. Para ellas, Filipo no era un líder heleno, sino un tirano en potencia, un agresor incontrolable que amenazaba con devorar su libertad y someterlas a su voluntad, poniendo en jaque la estabilidad de toda la región. Desesperadas, sus emisarios cruzaron el Adriático, llevando sus súplicas y sus temores al Senado romano. Presentaron a Filipo como un nuevo Piro, o peor aún, como un Aníbal del Este, un enemigo cuya ambición no conocería límites si no se le frenaba a tiempo. En Roma, sin embargo, el ambiente era de escepticismo y fatiga. El Senado, compuesto por hombres que habían visto de cerca el horror de la guerra, no estaba convencido de la necesidad de embarcarse en otra campaña costosa y lejana. El recuerdo de las legiones aniquiladas en Canas por Aníbal Barca todavía pesaba como una losa en la conciencia colectiva, y el coste de enviar un nuevo ejército al otro lado del mar parecía, para muchos, un riesgo demasiado alto. La República necesitaba tiempo para sanar, para reconstruir sus campos y reponer su población. Pero el curso de la historia a menudo gira por revelaciones secretas. Cuando los embajadores de Rodas y Pérgamo, en una sesión dramática ante el Senado, desvelaron las pruebas del pacto secreto entre Filipo y Antíoco para repartirse el mundo helenístico, la perspectiva cambió de forma radical e inmediata. La noticia cayó como una bomba en la curia. Ya no se trataba de defender a unos lejanos aliados griegos.
Se trataba de la propia supervivencia de la influencia romana. Roma no podía, bajo ningún concepto, permitir que dos monarcas ambiciosos y poderosos consolidaran un enorme bloque de poder en el Mediterráneo oriental. Tal imperio no solo amenazaría el creciente dominio de Roma, sino que también cortaría las vitales rutas comerciales que nutrían a la República, rutas que pasaban por los ricos puertos de la región como Corinto y Éfeso. El debate fue intenso y apasionado. Las voces que clamaban por la paz y la reconstrucción se enfrentaron a las que advertían de un peligro existencial. Finalmente, la balanza se inclinó hacia la guerra. Los argumentos del cónsul Publio Sulpicio Galba resultaron cruciales. Ante la Asamblea Popular, Galba evocó los fantasmas de los mayores enemigos de Roma, comparando a Filipo con Pirro de Epiro y el mismísimo Aníbal, presentando la inacción no como prudencia, sino como una cobardía que invitaría a una agresión futura y aún más peligrosa. Convencido el pueblo, el Senado declaró formalmente la guerra a Macedonia. Sin embargo, Roma decidió jugar una partida de ajedrez geopolítico antes de desenvainar la espada para el golpe final. Esta vez no intervendría como una conquistadora brutal, sino bajo un pretexto mucho más sutil y políticamente astuto, el de libertadora de los griegos. La estrategia romana, diseñada por mentes pragmáticas, era clara, consistía en no buscar una confrontación directa e inmediata con el grueso del ejército macedonio en su propio territorio. Primero, debían consolidar su posición en Grecia, tejiendo una red de alianzas entre las ligas y ciudades-estado helenísticas que desconfiaban de Filipo. La Liga Etolia, una confederación de ciudades del centro de Grecia con una larga historia de hostilidad hacia Macedonia, se convirtió rápidamente en el aliado más valioso y entusiasta de Roma, proporcionando tropas, conocimiento del terreno y una base de operaciones segura. Otras polis, sin embargo, se encontraron en una encrucijada diplomática, atrapadas entre el miedo al poder macedonio y la desconfianza hacia los nuevos libertadores romanos, cuyo apetito imperial ya empezaba a ser conocido. Por su parte, Macedonia no estaba aislada. Filipo contaba con la lealtad de varias ciudades griegas, especialmente en Tesalia y Acarnania, y sobre todo, con el núcleo de su ejército. La temida Falange Macedonia, una formación de piqueros disciplinados que había dominado los campos de batalla durante casi 2 siglos. Cuando las alianzas de ambos bandos finalmente se consolidaron y las maniobras diplomáticas dieron paso a las militares, romanos y macedonios se encontraron por fin cara a cara en las colinas de Tesalia, cerca de un lugar llamado Cinocefalas. El mundo pronto descubriría que el equilibrio de poder en el Mediterráneo, mantenido durante generaciones, estaba a punto de cambiar para siempre en el transcurso de una sola mañana. El enfrentamiento en Cinocefalas comenzó mucho antes de que los cuerpos principales de ambos ejércitos, las legiones y las falanges, chocaran en una orgía de violencia. La batalla, como muchas en la antigüedad, se decidió en gran medida por la geografía. La clave del campo de batalla eran una serie de colinas de pendientes suaves pero terreno accidentado, conocidas como las cabezas de perro, que daban nombre al lugar. Controlar su cima proporcionaba una ventaja táctica abrumadora, permitiendo a quien la ocupara dictar los términos del combate y atacar a su enemigo desde una posición elevada. Filipo Bellica, a pesar de su posterior indecisión, entendió esto perfectamente. Al amanecer de un día gris y brumoso, envió un contingente de exploradores y tropas ligeras con la orden de tomar y asegurar esa posición elevada antes de que los romanos pudieran reaccionar. La niebla, espesa y pegajosa, que cubría el paisaje aquella mañana, se convirtió en un factor inesperado. Ocultaba parcialmente los movimientos de las tropas, añadiendo un elemento de incertidumbre y caos a las maniobras iniciales, convirtiendo la vista en un velo de confusión. Del otro lado, en el campamento romano, el cónsul Tito Quincio Flaminino, un general que personificaba la nueva generación de líderes romanos, pragmáticos y decididos, supo que no tenía tiempo que perder. Cada minuto que los macedonios pasaran en la cima de la colina consolidando su posición era un paso más hacia la derrota romana. Sin dudarlo, tomó una decisión rápida. Ordenó a 1.000.000 de sus vélites, las tropas ligeras de escaramuza del ejército romano, armados con sus características jabalinas ligeras, que avanzaran de inmediato. Acompañándolos, envió varios escuadrones de caballería, cuya misión era clara: interceptar a los exploradores macedonios, disputarles el terreno y, si era posible, expulsarlos de la cima antes de que llegaran refuerzos. La colisión era inevitable y no se hizo esperar. En medio de la niebla, donde las figuras se desdibujaban a pocos metros de distancia,
Los dos grupos de vanguardia se encontraron en las laderas de la colina. Lo que siguió fue una serie de escaramuzas caóticas y sangrientas, una lucha confusa de pequeños grupos que se atacaban, se retiraban y volvían a chocar, donde el sonido del acero y los gritos de los heridos eran las únicas guías en la penumbra. Cuando los primeros informes de esta lucha desesperada llegaron a Filipo, el rey macedonio comprendió que la batalla por la colina se había convertido en el punto focal del día. Perder la cima significaba ceder la iniciativa y, probablemente, la batalla entera. Impulsado por la urgencia, ordenó a sus mejores refuerzos que avanzaran a toda prisa para sostener la posición. Unos 3.500 hombres, una fuerza mixta compuesta por su mejor caballería tesalia y mercenarios tracios, se lanzaron colina arriba para unirse a la refriega. Este movimiento audaz inclinó temporalmente la balanza. La superioridad numérica de los macedonios en ese punto concreto comenzó a notarse, y las tropas ligeras romanas, superadas en número y fuerza, comenzaron a ser empujadas lentamente cuesta abajo, cediendo terreno metro a metro. Flaminino, observando desde la base cómo sus hombres retrocedían, no estaba dispuesto a ceder la posición tan fácilmente. Su respuesta fue igualmente rápida y calculada. Envió a 2.000 infantes de sus aliados de la Liga Etolia, guerreros feroces y conocedores del terreno, junto con 500 jinetes adicionales como refuerzo. La llegada de estos aliados griegos fue crucial. Con su empuje renovado, lograron frenar el avance macedonio, estabilizar la línea romana y convertir la lucha en un punto muerto sangriento. En este punto, con la batalla inicial estancada, comenzaron a manifestarse los problemas fundamentales que decidirían el resultado. La lucha se había intensificado, y aunque los macedonios lograban mantener su posición en la cima, el terreno accidentado y la persistente niebla estaban causando estragos en su cohesión. Esto era especialmente peligroso para la rígida formación de la falange, que dependía de una alineación perfecta y un terreno llano para ser efectiva. Pero el mayor problema de Filipo no estaba en la colina, sino en su propia retaguardia. La mitad de su ejército, la totalidad de su flanco izquierdo comandado por el general Nicanor, todavía no había llegado al campo de batalla. Estaban dispersos, marchando en columna y buscando suministros en las cercanías, completamente ajenos a la urgencia del combate que ya se estaba librando. Esta increíble falta de coordinación en el alto mando macedonio, un fallo que habría sido impensable en los tiempos de Alejandro, se convertiría en un problema cada vez más grave a medida que avanzaba la batalla. Flaminino, por el contrario, utilizó este tiempo precioso para preparar a su ejército principal. En la base de la colina, lejos del caos de la escaramuza, formó a sus legiones en sus tradicionales líneas de batalla, el triple asies, preparándose metódicamente para un ataque frontal a gran escala. Anticipando un posible intento de flanqueo por parte de la caballería macedonia, ordenó a su propia caballería y, crucialmente, a los elefantes de guerra que había traído consigo, que protegieran sus flancos, creando un baluarte móvil y aterrador. Flaminino conocía la ventaja táctica fundamental de su ejército: la flexibilidad. Su plan era que sus tropas ligeras y aliados desgastaran a los macedonios en la colina, desorganizándolos antes de que tuviera lugar el choque principal entre la infantería pesada. Este intercambio inicial no solo fijó las posiciones de ambos ejércitos, sino que también estableció el tono de la batalla. Una lucha brutal por el control de la colina donde cada metro de terreno ganado sería pagado con sangre. Los macedonios, confiados en la fuerza bruta de su falange de picas, apostaban por un solo golpe demoledor. Los romanos, en cambio, apostaban por la versatilidad, la resistencia y las maniobras tácticas. Con las fuerzas de ambos bandos finalmente posicionándose para el enfrentamiento decisivo, la colina de Cinocefalas se convirtió en el escenario donde se decidiría la contienda más importante de la Segunda Guerra Macedónica. Con la cima de las colinas todavía en disputa y ambos comandantes plenamente conscientes de su importancia estratégica, la batalla de Cinocefalas alcanzó su clímax cuando los ejércitos principales comenzaron finalmente a desplegarse para el combate total. Filipo Bélica, a pesar de su agresividad inicial, era por naturaleza un rey cauteloso. Sabía mejor que nadie que la falange macedonia, su mayor baza, era un arma de doble filo. En terreno llano y abierto, era prácticamente invencible, un erizo de picas que podía destrozar a cualquier enemigo que se atreviera a un asalto frontal. Pero las colinas, con sus pendientes y su suelo irregular, eran veneno para su cohesión. Sin embargo, la situación en el campo de batalla lo empujaba a actuar.
La presión de su alto mando, enardecido por el éxito inicial en las escaramuzas, y el temor a perder la ventaja táctica si dudaba, lo llevaron a tomar una decisión crucial, una decisión que sellaría su destino. Desplegaría la mitad de sus fuerzas disponibles, su flanco derecho, para lanzar un ataque masivo cuesta abajo y aplastar a los romanos antes de que pudieran organizarse por completo. Filipo organizó personalmente este flanco en una imponente formación de doble profundidad, una masa compacta y densa de 8.000 de sus mejores falangitas en el centro, los veteranos de su reino. Para proteger sus vulnerables flancos, dispuso a sus peltastas, infantería ligera ágil, y a sus mercenarios tracios, guerreros feroces. La fuerza de esta formación radicaba en el bosque de Sarizas, las largas picas de hasta 6 metros de longitud que, presentadas en filas sucesivas, creaban un muro de puntas de acero impenetrable. Ni siquiera los legionarios romanos más disciplinados, con sus grandes escudos y sus espadas cortas, podían esperar atravesar una barrera así en un choque frontal. El impacto inicial de la carga fue exactamente tan devastador como Filipo había esperado. La falange descendió por la ladera no como un grupo de hombres, sino como un fenómeno natural, una avalancha de metal y furia que barrió a la vanguardia romana. El flanco izquierdo de Flaminino, incapaz de resistir semejante empuje, se dobló y comenzó a retroceder en desorden, cediendo terreno mientras la falange avanzaba implacablemente sobre ellos. Sin embargo, este éxito espectacular ocultaba problemas profundos y fatales. La falange macedonia, aunque formidable, dependía de una cohesión perfecta, casi matemática, para mantener su eficacia. Cada hombre debía mantener su lugar exacto, cada fila debía moverse al unísono con la de adelante y la de atrás. Y las colinas de Cinocefalas, con su terreno traicionero y desigual, comenzaron a desgarrar lentamente esta cohesión perfecta. Pequeños obstáculos, rocas o cambios de pendiente creaban brechas en la formación. Algunos hombres se adelantaban, otros se retrasaban, y la línea perfecta de picas comenzaba a ondular y a fracturarse. La rigidez de la formación significaba que cualquier interrupción, por pequeña que fuera, podía ser fatal. Y los romanos, entrenados precisamente para la lucha en pequeños grupos y para explotar cualquier brecha en las líneas enemigas, no tardaron en darse cuenta de esta debilidad fundamental. Mientras la izquierda romana luchaba desesperadamente por mantenerse firme ante el empuje de la falange, conteniendo la marea con un muro de escudos y una lluvia de pila, Flaminino mantenía la calma. Su mirada de estratega recorrió el campo de batalla y detectó la oportunidad decisiva. Observó que el flanco izquierdo macedonio, el que estaba bajo el mando del general Nicanor, todavía no estaba completamente desplegado. Las tropas de Nicanor, que habían llegado tarde al campo de batalla, marchando de forma desordenada, apenas comenzaban a organizarse en la base de la colina, formando sus líneas con una lentitud exasperante. Esto le dio a Flaminino la oportunidad de oro que estaba esperando. Con una claridad de visión asombrosa en medio del caos, tomó su decisión. Mantuvo a su propio flanco derecho en reserva, protegido por la imponente presencia de los elefantes de guerra, y dirigió toda su atención al flanco izquierdo, donde la falange macedonia seguía avanzando, aunque con creciente dificultad. Ordenó a sus tropas ligeras que no cesaran su hostigamiento. Los vélites corrían por los flancos de la falange, lanzando sus jabalinas contra los piqueros, obligándolos a protegerse y desorganizando aún más sus filas, buscando desgastar su moral y su resistencia física. Aunque los romanos sufrían grandes bajas en su flanco izquierdo, el ímpetu y la disciplina de los legionarios, que luchaban en manípulos flexibles, comenzaron a ralentizar el avance macedonio, convirtiendo la carga en un lento y agotador empujón. Aún así, la presión sobre la izquierda romana era tan inmensa que la batalla parecía pender de un hilo, inclinándose peligrosamente a favor de Filipo. El muro de escudos romanos se combaba, y parecía que en cualquier momento se rompería. Pero entonces, en ese instante crítico en que se deciden las grandes batallas, un oficial romano, un tribuno militar cuyo nombre lamentablemente no ha sido registrado en las crónicas de la historia, tomó una valiente e improvisada decisión que cambiaría el curso de la guerra. Este oficial, probablemente un veterano de las guerras púnicas, vio lo que los generales en la distancia no podían ver. Observó la retaguardia de la falange que avanzaba, completamente expuesta y desprotegida. Actuando por iniciativa propia, sin esperar órdenes, reunió a 20 manípulos, unos 2.500 legionarios veteranos, probablemente los triarios de la tercera línea, los soldados más experimentados del ejército. Los condujo en una rápida y audaz maniobra de flanqueo,
subiendo por la colina que los macedonios habían dejado atrás en su avance, con el único objetivo de caer sobre la retaguardia de la falange enemiga. El impacto de esta maniobra fue absolutamente devastador. La falange, una formación diseñada para el combate frontal, era un gigante con pies de barro. Sus hombres no llevaban escudos grandes en la espalda ni estaban entrenados para girar y luchar en otra dirección. Eran prácticamente indefensos contra un ataque por la retaguardia. Cuando los legionarios veteranos del tribuno anónimo, gritando su furia, comenzaron a atacarles por detrás, clavando sus gladius en las espaldas y los costados de los piqueros macedonios, el pánico se apoderó de la formación. Atrapada entre dos frentes, presionada por el flanco izquierdo de Flaminino y acuchillada por la espalda por las tropas del tribuno, la falange, el orgullo de Macedonia, comenzó a desmoronarse. En el flanco derecho romano, mientras tanto, Flaminino vio su oportunidad y la aprovechó sin dudarlo. Con la falange derecha enemiga sumida en el caos, ordenó a sus tropas frescas que avanzaran contra el desorganizado flanco izquierdo de Nicanor. A la cabeza del ataque lanzó a sus elefantes de guerra. Estas bestias masivas, aterradoras para hombres que nunca las habían enfrentado, causaron un pánico instantáneo y absoluto entre las tropas macedonias que apenas habían comenzado a desplegarse. Los soldados de Nicanor rompieron filas y huyeron sin ofrecer apenas resistencia. Entonces, lo que inicialmente había sido un enfrentamiento equilibrado y reñido, se transformó en cuestión de minutos en un auténtico y catastrófico desastre para los macedonios. Filipo, observando desde una posición segura cómo su ejército se desintegraba ante sus ojos, intentó en vano reorganizar a sus hombres. Galopó de un lado a otro, gritando órdenes que nadie escuchaba, pero la rigidez inherente de la falange, ahora rota, y el caos absoluto que reinaba en el campo de batalla hicieron que sus esfuerzos fueran completamente inútiles. Finalmente, con el corazón lleno de amargura y desesperación, comprendió que la batalla estaba perdida. Reunió los restos de su caballería y puso pies en polvorosa, huyendo para salvar su propia vida y dejando a su ejército de infantería a merced de las victoriosas legiones romanas. Con la retaguardia de la falange siendo sistemáticamente aniquilada por las tropas del tribuno y el flanco izquierdo de Filipo en completa y caótica desbandada, el núcleo del ejército macedonio se fragmentó en pequeños grupos desorganizados de soldados que luchaban desesperadamente por salvar la vida. Muchos intentaron rendirse, levantando sus largas arizas en señal de sumisión, un gesto que los romanos, en el fragor del combate, no comprendieron o no quisieron comprender. Otros intentaron huir, pero las colinas que antes habían sido su ventaja ahora se convertían en una trampa mortal, y la presión implacable de los legionarios no les dejó escapatoria alguna. La masacre fue terrible. Al final del día, cuando el sol se ponía sobre un campo teñido de rojo, se contaron las bajas. La batalla se había cobrado unas 8.000 vidas macedonias, y otros 5.000 soldados habían sido capturados. Una auténtica catástrofe para un reino del tamaño de Macedonia, que había perdido el núcleo de su poder militar en una sola tarde. Por contra, en el bando romano, las bajas fueron asombrosamente bajas. Tan solo unos 700 legionarios y aliados habían perecido en la lucha, lo que supuso para Flaminino y para Roma una victoria tan brillante como decisiva. El desenlace de la batalla de Sinocefalas marcó el principio del fin para las ambiciones imperiales del reino de Macedonia. La derrota de Filipo Boica fue mucho más que una simple derrota militar. Fue una humillación simbólica, la prueba irrefutable de que la era de la falange helenística había terminado y la era de la legión romana había comenzado. Desde aquel fatídico día, Macedonia nunca más estaría en posición de desafiar la implacable y metódica expansión geopolítica de Roma. La paz que siguió, firmada en el año 196 a.C., fue, en apariencia, indulgente. Roma, en su astucia política, no destruyó el reino. Dejó a Filipo en su trono, con un reino teóricamente intacto, pero en la práctica era un rey encadenado. Los términos del tratado impuesto por los romanos fueron severos. Macedonia debía renunciar a todas sus posesiones en Grecia, entregar su flota de guerra y pagar una enorme indemnización. Las cláusulas no solo restringieron de forma permanente su poder militar, sino que también lo redujeron a la condición de un estado vasallo, un rey cliente incapaz de recuperar jamás el prestigio y el poder perdidos. En este punto, el águila de Roma ya volaba sin oposición sobre los cielos de Grecia, y la larga sombra que proyectaba sobre las antiguas polis anunciaba el amanecer de un nuevo orden mundial, un orden que sería dictado desde las 7 colinas junto al Tíber.